Muy buena, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Satisfactory, gente, bienvenidos de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para currar y doblar el lomo, claro que sí. Y bueno, vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, tío. Sigo recuperando un poco la garganta, ¿vale? Sigo recuperándola, por lo que, bueno, vamos a seguir un poco el proceso de no calentarnos mucho a la hora de gritar, ¿vale? Voy a intentar hablar a un nivel más o menos razonable. Así que, de nuevo, lo mismo. Si os parece que no estoy suficientemente entusiasmado, ¿vale? Entusiasta, no es, no es por nada, es simplemente por conservar un poco la garganta. Bueno, a ver, vamos al lío. Vamos, chavales, a proseguir porque dejamos esto totalmente terminado. Y tenemos aquí una novedad y es que he hecho un hipertubo que va hasta la base. 100% hasta la base. Utiliza la misma línea, ¿vale? La misma línea de salida que va hacia el carbón. La misma línea de salida que tenemos puesto hacia el carbón, después le he puesto una bifurcación, una Y, y llega hasta aquí. ¿Vale? Supongo que en algún momento la cogeremos para que lo veáis exactamente, porque está bastante bien. Y es bastante cómodo para ir y venir a la base sin tener que ir andando, ¿sabéis? Que es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Ese es el tema. Ahora, vamos a volver a escanear un momento, porque no me acuerdo exactamente dónde caía. No, eso no. Le he dado a Caterio, ¿no? No. Quería saber exactamente dónde caía el petróleo, perdón. Allí, vale. O sea, es recto, es para allá recto. 100%. Es 100% recto. Lo que no sé es a qué altura estará. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿A qué altura estará esto? Pues no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, chavales. Creo que podemos partir desde ahí. Uy, espérate. Ahí. Simplemente para ver, ¿eh? No quiero... No, esto no va a ser el camino hacia allí ni nada. Simplemente que tengo que saber a qué altura está el petróleo. Si es aquí, si es abajo. Supongo que será abajo, lógicamente. Aquí no va a ser. Pero bueno, hay que verlo. Hay que verlo. A ver, vamos a ir yo creo hasta el Pedrolo, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ir hasta el Pedrolo, ponemos esto aquí. Sí, con un par de estos de ancho debería de valer. Sí, ahora aquí lo mismo, un par de ancho. Vale, para asegurarnos de no caernos. No es por nada, es para asegurarme de no caerme, chavales. Porque no me fío de mí mismo, es lo que tiene. Es lo que tiene no fiarse de uno mismo. Sí, todo eso va a estar abajo. Todo eso va a estar abajo. Definitivamente 500 metros para allá tiene que estar abajo, ¿verdad? Hombre, mira, por aquí arriba hay cosas. Hay una electrobox amarilla. Ni tan mal. Ni tan mal, que la podríamos pillar. Ah, sí, allí la estoy viendo. Estoy viendo la mancha de petróleo allí, por ejemplo. Por ejemplo, allí estoy viendo una mancha de petróleo. Vale. A ver si saltan las demás, que yo las vea. Vale, sí. Están todas más o menos por allí. Están todas más o menos en la misma zona. Vale, vamos a tener que bajar entonces. Supongo que podremos ir poniendo rampas de 2, ¿no? Desde aquí. Supongo. Vamos a ir poniendo rampas de 2 desde aquí. Aunque yo creo que va a quedar demasiado alto de todas formas con rampas de 2 desde aquí. Lo digo por poner rampas de 2 por poder utilizar ya vehículos, ¿sabes? Poder poner luego aquí los trenes. Sí, porque camiones no. Camiones no creo que tengan mucho sentido, pero por poder poner aquí trenes o lo que sea. Lo que pasa es que creo que me voy a pasar mucho, ¿no? Bueno. Bueno, tampoco te creas que tanto. Tampoco creas que nos vamos a pasar tanto, ¿eh? Nos vamos a pasar un poco, sí. Nos vamos a pasar un poco. Pero teniendo en cuenta que el petróleo está ahí, tampoco nos vamos a pasar tanto. No, tampoco nos vamos a pasar tanto. Es como un sitio razonable por aquí. Podemos utilizar esto de 4. Vale, esto aquí de 4. Y ahora hasta abajo, bueno. Estaba pensando, podríamos hacer la plataforma ya aquí y no bajar más. ¿Verdad? Porque si, claro, si vamos abajo del todo, en verdad va a ser un problema. Ir hacia abajo del todo. Va a ser un problema enorme. Porque voy a tener que limpiar muchos huecos para poder poner todas las refinerías y todas las cosas que queremos. Vamos a tener que abrir como mucho espacio.
Creo que es casi mejor quedarnos a esta altura. Creo que va a ser mejor quedarnos a esta altura. Ya, vale. Me he quedado sin hormigón ya. Ok. Ok, nos hemos quedado ya sin hormigón, pero sí, por aquí hay petróleo, ¿no? Por aquí está la mancha de petróleo, ahí. Bueno, vamos a coger el hipertubo para base, ¿no? Para que veáis exactamente por dónde va. Vale, hop. Vamos a coger el hipertubo y os pegáis este primer viaje conmigo. Venga, ¿por qué no? Así veis exactamente todo el camino que he hecho, ¿vale? Que no ha sido fácil. No ha sido fácil traer para aquí el hipertubo. Ha sido un bonito viaje. Ha sido una bonita experiencia traernos el hipertubo para acá. Ya veis que ahora mismo vamos a toda leche porque todo esto es cuesta abajo. Obvio, ¿vale? Todo esto es cuesta abajo. Ahora van a empezar a llegar las partes de cuesta arriba. Cuando crucemos todo esto, lo he puesto por encima del mar. Digo, bueno, así cortamos un poco camino. ¿Esto qué es, chavales? ¿Qué cojones? Acabo de llegar, he escuchado me ha dado un pequeño lagazo y digo, ¿qué cojones? Y he empezado a escuchar como una música y digo, ¿qué demonios? Me ha dejado un poquito porque no se escuchaba nada. Me imagino que es el aniversario. Había una tarta con un 1. ¿Es el aniversario de la 1.0? Supongo. No, no lo sé, no lo sé. Supongo que es el aniversario de la 1.0 porque mi cumpleaños no es. Supongo, ¿no? Digo yo, tío, yo qué sé. Yo qué sé. Mi única suposición ahí es eso, que es el aniversario de la 1.0, ¿no? Tiene que ser. Ah, cambia la música. Bueno, supongo que os habré puesto pequeños cortes, ¿vale? Porque no sé si algo de esa música tiene copyright. preferiría no morir en el intento. Entonces supongo que os habré puesto pequeños cortes, pero como ya veis, tenemos una fiesta montada aquí del Averno, tío. Creo que es el aniversario. Bueno, creo, no sé. O sea, estoy suponiendo que es el aniversario de la salida del 1.0. Porque lógicamente no es el primer aniversario de la salida de Satisfactory, eso está claro. Entonces supongo que tiene que ser el primer aniversario de la 1.0 de la versión final. Supongo. Supongo que le han contado eso como salida, no lo sé, pero hay una fiesta armada ahí del copón con un montón de música, ¿vale? Nos han puesto un montón de música, se pueden mover los globos y la piñata y todo eso si pegas cabezazos contra ellos. No sé, yo qué sé, está bien, he estado un rato y divertido pues escuchando música y eso, oye, para cambiar un poco el ritmo, ¿sabes? De lo que vienes jugando normalmente. Pues ni tan mal, estás ahí, escuchas un poquito de musiquita, cambia un poco el rollo. Va bien, ni tan mal, tío, ni tan mal. La verdad, ni tan mal. Y supongo que es eso, no lo sé seguro, pero voy a suponer que tiene que ver con el aniversario de la salida de la 1.0. ¿Vale? Voy a suponer que es eso. Voy a suponer que es eso. Teníamos que tirar como 150 metros y además están los árboles en medio, tío, qué asco. Qué asco todo. Bueno, vamos a tirar para allá. Vamos a tirar para allá. Preferiría no bajar, ¿sabéis? Siempre que sea posible, preferiría no bajar. ¿Me choco con esto? No, no tiene... Vale. Eso de ahí. Vale, ahí sí. Ah, ¿veis? Ahí sí veo un escupe fuego. Me quedo más tranquilo. Parece raro, pero me quedo más tranquilo si veo un escupe fuego. Me quedo bastante más tranquilo. ¿Dónde estará el otro de petróleo, tío? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Dónde demonios estará el otro de petróleo? Uy, esta parte la remodelaron, ¿verdad? Yo esta parte no la recuerdo, tío, haber visto nunca. Toda esta parte la remodelaron en su momento, si no recuerdo mal. Buah, esta parte está guapísima, ¿eh? Para hacerte aquí una fábrica. Lo que pasa es que no tienes materiales a mano. Ese es un poco el problema, ¿no? Que no tienes materiales a mano. Dios, pero está guapísimo. O sea, gráficamente está guapísima.
Qué pasada, tío. Qué pasada. A ver, vamos a escanear el petróleo a ver dónde está. Ah, vale. Vale, ok. Ok. Creo que hemos encontrado el petróleo. Diría que hemos encontrado el petróleo aquí. Bueno, al lado hay un escupefuego que eso la verdad me va a dar un poco igual. Vale, eso lo conectamos ahí. A ver, esta electrobox amarilla la podremos pillar, ¿no? No debería haber ningún problema. No debería haber ningún problema, pero por si acaso voy a coger la pistola esta. ¿Cuántas varillas me quedan? 16. Tampoco te creas tú que vamos a llegar muy lejos. Ah, vale, vale. Vale, se me había olvidado mi colega. Espérate. Espérate que se me había olvidado que estaba mi colega ahí abajo. Claro. Se me había olvidado que estaba mi colega ahí abajo, tú. Pequeño olvido el mío. Pequeño descuido. Pequeño upsi. A ver, no se está asomando, tío, de ninguna manera. Vamos a ver si podemos bajar aquí un poco. Vale, porque no se está asomando. Ahí. Tío, vaya lagacitos me da cuando carga zonas nuevas. La virgen. Estoy deseando cambiar el disco duro. Pero deseando cambiar el disco duro. Hola. Hola. Haha, pringao. Pringao. Me llevo tus órganos. Encima me llevo tus órganos, tío. Qué lamentable. Qué lamentable. Y me llevo la electrobox amarilla, claro que sí, hombre. La electrobox amarilla son bastantes skills. Eso no se perdona. Allí hay otra azul. Allí hay otra amarilla, tío. Aquí hay un montón de electrobabosas que se ven. Allí, por ahí también había otra azul allí. Enfrente. Allí también hay otra azul. Lo que pasa es que estamos en lo mismo. Ahí no veo bichos. Ahí no veo bichos y eso no me da ninguna confianza. Eso no me da ninguna confianza, tío. Lo voy a poner, pero... Confianza no me da ninguna. Vamos a ver. ¿Ves? Es que no hay nada, tío. ¿Puedo pillarla desde aquí? Sí. La podemos pillar desde aquí, no tenemos que bajar. Bien. A ver esto cómo se ve, tío. Buah, esto se ve guapísimo. Esto se ve guapísimo. Vaya vista. Estoy viendo una electrobox allí, otra allí. Allí una morada. Allí otra azul, otra azul. Otra, allí en medio. Y un montón de electrobosas allí, otra allí. Otra amarilla. Buah, este es el paraíso de las electrobosas, ¿no? Pero el paisaje está guapísimo, tío. El paisaje aquí es guapísimo. Guapísimo. El problema es que no tienes recursos aquí para nada, pero... Yo qué sé, para terminar la fábrica y hacerte aquí una pequeña casita para disfrutar de las vistas. Súper guapo, súper guapo. Bueno, bien, de hecho creo que voy a dejar eso ahí, ¿por qué no? Voy a dejar esos cimientos ahí. Porque tampoco me molestan, así que... las podemos dejar ahí, no molestan. Y esto... Nada, esto ya hemos dicho que no hay problema tampoco. Ahora, el petróleo de ahí abajo... Petróleo de ahí abajo, para llevárnoslo va a ser complicadete. Va a ser complicadete. Porque, claro... ¿Dónde enganchamos las tuberías, sabes? Desde ahí hasta aquí arriba hay una buena tirada. Desde ahí hasta aquí arriba hay una tirada bastante grande. Nah, ni siquiera llega, ¿no? Sí llega. Llega, no, es muy largo, ¿no? Demasiado largo. Ah, mira, pero ahí llega, vale. Vale, aquí llega. Uf, uf, y apurando mucho, ¿eh? Apurando mucho y por supuesto vamos a tener que ponerle una bomba. Eso darlo por hecho, vamos. Una o varias. Una o varias. Ahora veremos, una o varias. Desde luego una seguro. Y ahora de aquí lo tendríamos que elevar ya arriba. Que eso probablemente
Sí, ¿no? Eso probablemente se pueda hacer ya más normalmente. Probablemente lo de traerlo para acá sea una cosa ya más razonable, ¿no? Sí, ya la podemos llevar por aquí, ya es una cosa más razonable. Pero, tío, es que viene desde el quinto, a ver, ¿no? Vale, la ponemos ahí. Sí, es que entra por los pelos, ¿no? Sí, entra por los pelos. Entra apretado, apretado, apretado como un kilo de arroz, tío. Una cosa. Ahora vamos con la plataforma de carga normal y le ponemos sí ahí. En aquel lado. Va, está bien. Sí, está bien, no ocupa sitio aquí. Vale, me gusta. Y aquí ha llegado por los pelos, ¿verdad? Y tanto. Y tanto, vamos, al borde. Al borde, ok. Ok, le vamos a cambiar el nombre, por supuesto. Y esto va a ser... petróleo no, le podemos poner plástico ya directamente, ¿no? Plástico lejos, ¿le ponemos? Sí, ¿no? Sí, plástico lejos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para no confundirlo de todas formas. Aunque no lo vamos a confundir, ¿no? Pero para que no se confunda con el de la base en ningún caso. Vía de tren. Uf, claro, ahora aquí hay que girar. Aquí hay que girar. Ni tan mal, se va a levantar un poco, ¿verdad? Sí, se va a levantar un poco, bueno, pero tampoco es tan grave, tampoco es tan grave. Solamente es un poco, no hay que ponerse nervioso. No hay que ponerse nervioso por eso. Bueno, pues vamos a llevar la línea de tren hasta el otro lado. Bueno, ya estamos en el otro lado, vamos a poner la estación de tren para el otro lado. Ahí, esta, como corresponde, aunque también está al borde, ¿eh? Espérate, y además tiene que ir para el otro lado. Tiene que ir para el otro lado, no os olvidéis. Si queréis hacer que vaya y vuelva, el cartel siempre tiene que estar hacia afuera. Es una forma bastante fácil de, si no quieres mirar la flecha o tienes algún problema al mirar la flecha, saberlo seguro. Y ponemos la salida así, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, hacia el lado izquierdo también, pero espérate. Espérate porque se ha quedado corto. Creo que el problema es que se ha quedado corto aquí. Vamos. Que de todas formas, para asegurarnos, podemos tirar esto para allá y ya está, ¿vale? Podemos tirar eso para allá y nos aseguramos de que tenemos hueco, porque como vamos a tener además que sacar los materiales... No, estación de tren no, perdón, plataforma de carga. Ahí. Ahí está, chavales. Ahí está. Y le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre a... fábrica satélite... No, fábrica satélite no. Satélite plástico, sí, la vamos a poner así. Satélite plástico, ahí está. ¿Vale? Satélite plástico. Así nos aseguramos de que sabemos exactamente para qué es. Vale, sí, lo sacamos por aquí. Incluso esto ya lo podemos unir aquí. Incluso esto ya lo podemos unir y podemos pasar por aquí abajo directamente. Si tenemos que sacar materiales, de hecho va a ser bastante cómodo poder llevarlos por ahí abajo. Me mola bastante la idea. I like it. Y ahora pillamos esto y lo traemos para acá. Ahí, como se pueda. Supongo que es más o menos recto, ¿no? Eso. Sí, perfecto. Perfecto, tío. Pues nada, viene por aquí, tiene esta pequeña curva, es la única pequeña curva que tiene y todo lo demás es camino recto. Mola. Mola. Satélite plástico, vale. Ahora tenemos que darle la electricidad, lógicamente, si queremos que esto vaya a algún lado. Le chutamos electricidad, aquí tiene 3 de 4 y ahí 2 de 4, vale. Pues le chutamos electricidad ahí, como corresponde. Y ahora vamos a poner la locomotora, el vagón de carga, la otra locomotora. Perfecto. Estupendo. ¿Y cómo me he quedado de materiales? Bueno. Bueno, digamos que ha habido días mejores. Digamos que ha habido días mejores, ¿vale? Para esto, ¿qué lo vamos a hacer? A ver, abrimos el menú, vamos a editar el horario. Ponemos plástico lejos, satélite plástico, guardamos los cambios, activamos la conducción autónoma. ¡Let's go! ¡Let's go! Ya tenemos nuestro tren funcionando y además nos lleva la electricidad. ¿Qué más se puede pedir en la vida? ¿Qué más se puede pedir en la vida, chavales? Es verdad que la línea es súper corta, ¿vale? No nos vamos a engañar. Prácticamente podría haber tirado. Prácticamente podría haber tirado cinta, ¿sabes? También te digo. También te digo. Viéndolo ahora. Viéndolo ahora, ¿verdad? Podríamos haber tirado cinta. Pero bueno. ya lo he hecho. Hecho está. Lo bueno, a diferencia de haber traído cinta, es que por lo menos nos trae la electricidad. Eso no nos lo quita nadie. Nos trae la electricidad, sí, señor. Vale, lo enchufamos ahí. Perfecto.
Y ahora ya de ahí tendríamos que ir tirando postes eléctricos por aquí donde convenga, chavales. Donde convenga. Por algún motivo las texturas estas se han quedado como enfermas, tío. No sé qué les ha pasado. Mi disco duro está fatal, está muriendo, chavales. RIP. RIP disco duro, está palmando, no le da para cargar texturas de repente. Bueno, o sea, definitivamente necesito el NV Eco, pero vamos, o sea. Pero vamos. No os hacéis una idea de cuánto lo necesito. Esto lo vamos a conectar ahí. Bueno, no, porque se va hacia abajo, ¿no? Se va hacia abajo, tío, del todo. Tendría que traerlo como por aquí, ¿no? Sí, tendríamos que traerlo como por ahí. Que tampoco pasa nada, no me preocupa en exceso. Ya está, lo traemos por ahí y lo conectamos ahí y punto. Vale, ya está aquel sacando petróleo. Ya está este sacando petróleo. Ya están los tres sacando petróleo. Lo que pasa es que allí faltan las bombas, ¿eh? Allí faltan las bombas y mientras no tenga bombas, pues eso no va a traer petróleo hacia aquí. Pero ya están todos... espérate, claro, no he mirado cuánto cada uno. Eso es un tema. Eso es un tema, no he mirado cuánto cada uno. 60. 60. Dios, vaya mierda. Vaya mierda de línea de petróleo, tío, 60. What? ¿Qué cojones hago con 60 por mil? ¿Por qué, tío? ¿Por qué tenían que ser nodos de malísimos estos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podían ser nodos normales? 60 por minuto, tío, vaya desgracia. Vaya desgracia de nodos, chavales. Vale, ahora entiendo por qué hay tantas electrobabosas por aquí. Vaya desgracia de nodo. Vaya desgracia, pero desgracia grande, ¿eh? No te vayas a creer tú que... No, no, no. Desgracia grande esto, ¿eh? Desgracia gorda. Me da pánico bajar. Quiero coger la electrobabosa, pero me da pánico, en serio. Por favor, que no vengan arañas, por favor, por favor. Ah, pero no llega, tío. Bueno, para algo está el jetpack. Vale. Pues no hay araña. Me sorprenda. Al menos no en la zona esa donde yo he ido a coger la electrobabosa. Oh. Pues 100% me esperaba las arañas, o sea, pero 100%, vaya. Bueno, pero vamos a poner esto aquí. Antes, no cantemos tampoco victoria, ¿sabéis? Tampoco nos vayamos a venir muy arriba. Vamos a hacer las esquilas estas, un momento. Porque aquí vamos a tener que chutar esquilas de energía, pero vamos, a todo lo que da. A todo lo que da. Porque esto es una mierda, tío. Son impuros, ¿no? Es petróleo impuro. Es petróleo impuro, vale. Pues nada. Le vamos a chutar todo, ¿no? Supongo. Supongo. Lo ponemos a 150. ¿Por qué, tío? Ese número asqueroso. 120. Lo podemos dejar en 120. 150, tío. Vaya número. Nah, 120 parece una cosa más razonable. Y a ver aquí. No, tampoco hay arañas, tío. Ok. Vale, los ponemos en 120 por minuto. Tenemos 240 de petróleo ahí. Bueno. Ya digo, no es para volverse loco esto tampoco, ¿eh? No es tampoco para volverse muy loco, pero vale. A ver, señor, vaya bajando, que ya hemos comprobado que no hay araña. Tampoco lo voy a unir con el suelo, 100% por si acaso. Por si acaso, digamos que por si acaso. vamos a dejarlo ahí, que tampoco es un mal punto este, ¿sabéis? Tampoco es un punto malo este, como para dejarlo ahí. Igual me vendrían bien las bombas de nivel 2. ¿Verdad? Para el petróleo de allí. Madre mía con la musiquita. No sé si la podríamos hacer a mano, son muchos tornillos. Son muchos tornillos, tío. Son muchos tornillos. Dudo que las podamos hacer a mano. Son 120 tornillos para hacer uno. Necesitamos 50, o sea, es imposible. Chavales, lo tenemos. He estado recolectando tornillos de todas las producciones que estaban paradas en la base. Absolutamente de todas, así un poco locura. Pero bueno, hemos recuperado
tornillos de un montón de producciones que estaban paradas. Y creo que ya tengo para hacer los últimos 10, efectivamente. Tengo 40 ya hechos y nos faltan los últimos 10 y vamos a poder hacer esto bien. Y después eran 1000 de plástico y 1000 de goma. Pero hemos logrado reunir suficiente cantidad de tornillos. Yo pensé que no lo íbamos a lograr, pero sí, tenemos un montón de tornillos produciéndose. Y esas producciones estaban paradas, por lo cual he ido pudiendo quitar un poco de aquí, un poco de allí. Bueno, ya sabéis, rapiñando un poco por ahí lo que se pueda. Venga, llegamos con esta al 50. 50. Bien. Y ahora vamos a coger el plástico y la goma, venga. Venga, ya tenemos todo. Vamos a poner aquí ingeniería de nivel 2. Seleccionamos el hito. Por favor, venga, entrega todo. Entrega todo. Que está la música también a todo volumen. Venga, Ada, cuéntanos, querida. Botonazo gordo aquí. Botonazo gordo. Cuéntanos. Milestone reached. Pipelines and pipeline pumps can now be upgraded to Mark II. They are like Mark I, but better. Pipes seem to be objects of fascination to humans. In fact, there are recorded instances of humans doing nothing but thinking about pipes for hours. Ok, hay humanos que se pasan el día pensando en tuberías. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Tú qué crees? Bueno, venimos a logística y aquí tenemos la bomba nivel 2. Vale, hacen falta estructuras modulares pesadas. Ah, vale, creo que tenemos por los pelos para hacer un par más. Por los pelos, para hacer un par más. Pero venga, vamos a hacer este par más. Me voy a recargar de todos los materiales porque me he quedado tieso. Pero vamos, me he quedado tieso de papeles totalmente, vamos. Sí, algo ayuda, desde luego, pero... Pero va apretada de todas formas, ¿eh? O sea, ayuda, pero va apretada. No te creas tú que va sobrado esto. No os creáis que va sobrado. Para nada, vamos. Para nada. Vale, lo conectamos ahí. Y no sé muy bien hasta dónde va a llegar el petróleo. Si llega aquí arriba va a ser de milagro, ¿no? Si llega aquí arriba va a ser de milagro. Uf, igual llega aquí arriba, pero vamos, ya digo, de milagro. Vamos a poner la otra bomba aquí. Y enchufarlo ahí. Ah, no, pues sí que llega el petróleo, sí. Sí que está llegando, acojonantemente, pero está llegando. Vale. A ver, lógicamente creo que podéis intuir que esto... Tenemos que mirar exactamente cuánto petróleo llega. No me vale con que llegue el petróleo. Tengo que saber exactamente cuánto nos está llegando. Así que... Vamos a ir haciendo para abajo una construcción por aquí. Por aquí, probablemente así, aunque sea un poco cutre. ¡Hola, señor! ¡Hola! 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 ¡Auch! ¡Ey! Eso no vale. Tengo cimiento para esconderme. No vale que me des. O sea, no vale que me des. Tengo cimiento. Eso está muy feo por tu parte. Ahí. Ahí sí, ¿veis? Eso ya me ha molado más. Vengo aquí, te recolecto tus órganos. Y vale, y este es normal. Este es un nodo normal. Vale. 120 lo podemos poner en 240. Bueno, claro, este está un poco más lejos, un poco más inaccesible y por tanto lo han puesto que sea un nodo un poco mejor. Ligeramente mejor, ¿eh? Tampoco te creas tú que es para tirar cohetes. Pero es ligeramente mejor. Ah, me vale. Suficiente, supongo. Suficiente. Esto lo podemos bajar aquí abajo. Y ahí hay un nido de avispa de los grandes. De los grandes. Creo que no es necesario acercarme ahí. La verdad, creo que no es necesario que nos acerquemos ahí de momento. Pero el paisaje aquí está muy guapo, tíos. Muy, muy guapo. Lo repito siempre, pero es que es verdad, el paisaje aquí está guapísimo. Uf, allí hay una bola de esas, tío. No hemos cogido, verdad, no hemos cogido ninguna bola de esas, aunque antes por lo menos no servían para nada. No sé si servirán para algo ahora. Pero no hemos cogido ninguno de los materiales de esos raros. A ver, esto hemos dicho 240 que serían... 4 por 3, 12 serían 8, ¿no? 8 por 3, 24. Serían 8 refinerías, tío. Son muchas refinerías, ¿eh? 8 refinerías son muchas refinerías. Muchas. Sobre todo cuando hemos puesto nada más que 2 y ya me parecen bastantes. 3 4 5 6 7. Vamos, que ni siquiera me entran aquí. Espérate, que ni siquiera me entran.
Necesitábamos 240. O sea que con esto no nos da para nada, vamos. Para nada. Nos criamos felices aquí en plan, bueno, pues ya está, ya tenemos petróleo para toda la vida. No. Ni de coña. Ni de coña. Bueno, pues nada. Pues nada. Vamos a tener que abrir otro hueco porque lógicamente ya no voy a seguir expandiendo hacia afuera. O sea, vamos a ponerlas aquí y lo que hacemos es las ponemos una enfrente a la otra y ya está. Ponemos ahora aquí una línea de refinerías enfrente y ya está. Todas apuntando hacia el centro, digamos. Y punto. Y punto, pero ya no me da más la vida, tío, allí. Vale, aquí. Aquí. Entonces hemos puesto 160. 160. Tenemos que seguir poniendo aquí, a ver. 160. 180. 200. 220. Y 240. Vale, creo que estarían todos con esto. Creo, ¿eh? Creo que estarían todos. Vamos a también pegar la configuración de plástico. Y creo que estos son todas, son 14. Son 14 refinerías, tío, produciendo plástico. Alucinas pepinillo. 14 refinerías, tío, produciendo plástico. Sí que es un montón de plástico el que necesitamos, sí. Oye, estas se han metido para adentro, ¿no? ¿Por qué se han metido estas como para adentro? Espérate un momento. Estas dos se han metido así como hacia adentro, tío. No están en línea. No están en línea. Aquí. Vale. Yo juraría que había visto la línea, pero me la ha debido de saltar, ¿verdad? Sí, me la ha debido de saltar, sabe Dios por qué. Bueno, no importa. No importa. Pegamos la configuración otra vez y ya está, no hay ningún problema. Vale, pues ahora sí. Ahora están todas perfectas, están todas colocadas en línea, ¿verdad? Ahora, qué maravilla, por favor. Pero son un montón de refinerías haciendo plástico, tío. Es una locura. Es una locura. Es una pasada. Es verdad que aún así me sobra petróleo, ¿eh? Lo que podemos decir que es una gran victoria. Aún así me sobra petróleo, pero tío. Tío. Tener que hacer 14 refinerías produciendo plástico. Es un poco dolor, ¿no? Es un poco dolor. Pero bueno. Vale. tampoco es que podamos elegir. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Así que, a ver, vamos a poner esto aquí un momento para no caerme. Porque si no me veo que en algún momento me voy a terminar cayendo. Y ahora tenemos que dividir estos 240 aquí para que dé de manera exacta. Que la última la podemos poner aquí para que no se aleje tanto, ¿no? La podemos poner aquí. Señor, márquese. Ahí, gracias. Gracias, muy amable. Vale. Entonces sería esta aquí. Y esta aquí. A ver, este. Ahí. Y este aquí. Vamos a tener que hacer un poco como con los divisores, ¿no? Este aquí. Este aquí. Este. Ahí. Y este aquí. Y ahora vamos a tener que seguir dividiendo todo el rato, ¿no? Vale, venga, vamos a unir esto. Estas dos. Estos dos, por ejemplo, este y este. Los tenemos que unir por aquí en el centro, en algún lado. Yo que sé, como por ahí. Vale, este que venga aquí. Este que venga aquí. Madre mía, esto va a ser... Esto va a ser un dolor. Y ahora estos dos aquí igual. Lo que pasa es que aquí... Y me pilla fatal, tío, luego. Uf, aquí me pilla terrorífico esto. Uf, qué terror. Esto pilla aquí súper mal, lo ponga como lo ponga. A ver, todavía ahí, pero ahora para sacarla... Uf, para sacarla, tío. La madre que la trajo. La tengo que sacar hacia atrás, ¿no? Claro, la tengo que sacar hacia atrás si no quiero que atraviese. Si no quiero que atraviese, la tengo que sacar aquí hacia atrás. Oh, espérate, igual la podemos poner en el otro lado. Igual la podemos poner en el otro lado. Claro, si la pongo aquí... Ah, nada, la puedo poner ahí. La puedo poner ahí. Este se une con este. Mejor dicho, este se une con este. Ah, demasiado corta, no quiere. Vale, espérate. Claro, es que si la pongo más para allá, ya tenemos problemas. ¿Verdad?
Creo. Bueno, no, porque la saco de aquí. La saco de aquí y la puedo llevar ahí, sí. La saco de aquí y la puedo llevar ahí, vale. Vale, y ahora todo esto lo tenemos que llevar a una. Tanto esta con esta lo tenemos que unir en una. Que puede ser aquí y allí, por lo que la puedo poner por aquí. Uf, esto va a quedar todo apretado. Y esta... Bueno, la puedo traer de aquí, que incluso va a quedar mejor, ¿verdad? ¿Por qué te has puesto donde te ha dado la gana, tío? ¿Por qué te has puesto donde te ha dado la gana? Mira que me he esforzado. Mira que me he esforzado. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Y ahora de aquí, pues ya iría conectada allí. ¿Vale? Vale, entonces a ver, llegarían los 240, ¿vale? Llegarían los 240 de petróleo. Aquí se dividirían en 120 y 120. ¿Vale? Estos 120 se dividirían en 60 y 60. Y estos 60 se dividen en 30 y 30. Perfecto. Vale, perfecto, está toda la división hecha. Es verdad que no queda especialmente bonito, ¿vale? No nos vamos a engañar, no vamos a engañarle a nadie. No queda especialmente bonito todo esto, pero era necesario. Así que es lo que hay. Y enchufar esto ahí. Total, tenemos postes eléctricos de sobra. Lo tenemos por ahí, lo enchufamos. Y que esta bomba vaya dándole candela a esto. Debería ayudar en teoría. En teoría debería ayudar a que todo vaya bien. Veo que le está costando. Veo que le está costando. Pero esto también lo podemos arreglar probablemente con válvulas. Igual esto es demasiado, ¿no? Claro, igual es demasiado, pero aquí sí las podemos poner. ¿Sabéis? Ponemos esto para allá. Vale, y nos aseguramos de esta manera de que el líquido no vuelva. ¿Veis? De esta manera nos aseguramos de que el líquido solo vaya y no vuelva nunca. Y aquí igual, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. En las dos... Ah, bueno, aquí no cabe. Aquí no cabe. Aquí sí, ¿no? Probablemente. Sí, aquí sí cabe. Aquí sí cabe, pero aquí no. Bueno, cabe, pero al final no aquí. Y a mí me gustaría que estuviera aquí. Aquí está demasiado ajustado ahí. Demasiado ajustado ahí. Así que aquí se va a quedar así. Aquí se va a quedar así. Pero esto debería estar ahora bien, ¿no? Ahora no se debería de cerrar. ¿Veis? Ahora no se cierran los anillos. Los anillos habéis visto que ahora no se cierran. Antes estaban abriéndose y cerrándose. Ahora no se cierran. Eso es buena noticia. Vale, eso es buena noticia. Las válvulas están funcionando, chavales. Por lo menos tenemos eso. Las válvulas están funcionando. ¡Let's go! ¡Let's go! Tenemos las válvulas a tope. Y ahora aquí pues tenemos que traer más petróleo. ¿Esto cuánto era? 3. Y tenemos puesto 4, ¿no? Son 120. Le ponemos una ahí y otra ahí y lo solucionamos. Lo digo porque ahora mismo no tengo estructuras modulares pesadas. Entonces no es como que pueda elegir. No tengo estructuras modulares pesadas. Tenemos que poner 2 de nivel 1. Ya está, ponemos 2 bombas aquí de nivel 1. Y entre ambas lo apañamos. Lo apañamos, sí señor. Y ahora esto lo vamos a dividir aquí. Lo vamos a dividir ahí. Y este lo vamos a dividir aquí. Vale, ponemos las tuberías correspondientes. Esta tubería para allá. Esta tubería para allá. Esta tubería... Perdón. Esta tubería para allá. Esta para allá. Vale, y aquí solo tendríamos que poner un divisor en el centro. Aquí solo teníamos que poner un divisor como por aquí. Mismamente. Y esto lo conectamos ahí. Esto lo conectamos aquí. Y esto lo traemos aquí atrás. Que va a tener que ser complicado, ¿no? Para uf, va a quedar un poco raro, sí. Va a quedar un poco raro, pero bueno. A ver, espérate. Si quiero hacer aquí... Queda raruno, tío. Queda raruno. Bueno, ahí, ¿no? Ahí queda un ángulo recto de 90 grados, creo. Creo que ahí más o menos queda recto.
Vale, ahí. Ahí, yo qué sé. Lo más reto que se puede, tío. Lo más reto que se ha podido, ¿vale? Lo más reto que se ha podido, porque si no tendría que haber doblado esta tubería y tampoco me apetece. Bueno, y esto tendría que estar llegando. Aquí podemos hacer lo mismo. Podemos poner las válvulas. Para asegurarnos de que no haya problema, ponemos esta válvula para allá. Vale, y esta para el otro lado. Vale, y ahí nos aseguramos de que el líquido no vuelva nunca. Nos aseguramos de que venga por aquí bombeado, llega aquí y una vez que pase las válvulas ya no vuelva. Así que debería estar todo bien. Debería estar todo bien. Y con esto, chavales, creo que tenemos la producción de plástico a full. Creo, ¿eh? Creo que estaría todo. Creo que estaría todo. A ver, tenemos que poner, por supuesto, postes eléctricos de nivel 2, pero vamos. Bastante, porque... porque... No sé. Digamos que porque tenemos bastante refinería. Este se ha metido para adentro. ¿Lo veis? Este se me ha metido un poco para adentro, espérate. Espérate, amiga, que tú te has metido para adentro y no mola eso. No mola eso. Sí, ya sé que ahora voy a tener que ajustarlo todo, da igual. Da igual. Pero tienes que ir ahí, a la misma altura, tío. Tienes que ir a la misma altura, no puedes ir hacia afuera. Hacia afuera no se permite. No se permite eso hacia afuera. Ahí. Vale, ya está. Arreglado. Es que, tío, estamos un poco hacia afuera. Ah, pero está hacia afuera porque esta también está hacia afuera. Sí. Aquellas se han puesto hacia afuera. Las dos. Espérate. Que estas se han puesto todas hacia afuera. Un momento. Tenemos que arreglar esto. No podemos dejarlo mal, tío. Ya que lo hemos visto. Ya que lo hemos visto, no lo podemos dejar mal de ninguna manera. Lo que no sé es cómo demonios se ha puesto mal. Esa es una buena pregunta. Ahora también, ¿no? Ahora también. No sé cómo demonios se han puesto mal. No tengo ni idea. No deberían de haberse puesto mal, pero... Está claro que lo han hecho. O sea, no deberían de haberse puesto mal, pero está claro que lo han hecho. Vale, quitamos esto. Tenemos que unir esto con esto y esto con eso. Vale, bueno, pues ya estaría. Ya estaría puesto todo ahora, creo que sí. Bien, 100%. Y ya podemos empezar a enchufar aquí máquinas del Averno. Bueno, lo primero vamos a enchufar todos los postes eléctricos uno con los otros. Ahí, para que no haya problema de luego quedarme sin hueco. Bueno, van a sobrar al final, ¿eh? Sí, van a sobrar, pero vaya. Van a sobrar, pero por mucho. Fíjate, 6 de 7. Y este lo tengo ya vacío y ya vamos a llegar al final. Perfecto, ya hemos llegado al final. Ya hemos llegado al final. Venga, y ahora solo tendríamos que conectar este con este y debería empezar a funcionar todo a la vez. Cómo mola, están sonando todas las refinerías a la vez, tío. Están sonando todas las refinerías. Perfecto, aquí tenemos la producción, tío. Tenemos la producción de plástico que necesitábamos. 240 de plástico, señores. 240 de plástico. 12 refinerías puestas. 12 maravillosas refinerías puestas. Produciéndome 240 de plástico. Sí, señor, sí, señor. Ahora espero que todo esto aguante bien, ¿sabéis? Y que el petróleo no se venga abajo en ningún momento por nada. Ese es el otro punto clave. Nada, de momento parece que va bien, pero claro, había mucho petróleo acumulado, ¿sabes? Aunque ahora mismo vaya bien, no quiere decir nada porque teníamos mucho petróleo acumulado en las tuberías. Entonces, todavía hay que esperar. Habría que esperar, yo creo, como 15 minutos o por ahí, para ver que exactamente todo cuadra y no hay nada que se venga abajo. Pero supongo que debería de estar bien, ¿no? ¿Qué capacidad tenía? Espérate un momento, claro. ¿Qué capacidad tenía la tubería nivel 1? 300. Ah, entonces no hay problema. No hay problema porque estamos trayendo 240, así que no hay problema. No hay problema. La otra es para 600, que ya es bastante más tocho. Nah, esto debería estar funcionando bien y no debería haber ningún inconveniente que nos impida sacar, tíos, nuestros 240 de plástico por minuto, que es una pasada, una locura absoluta. Y con esto, chavales, lo vamos a dejar por este episodio, ¿vale? Yo creo que ya tiempo de sobra más que cumplido. De hecho, tendré que editar bastante, porque se me ha ido a más de 1 hora y media de episodio. Así que imaginaos si voy a tener que editar. Lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos.